Eh, Estos métodos se ha experimentado con ciertas modificaciones para tratar de mejorar un poco más su precisión. Una posibilidad es modificar el valor corregido. Esto consiste en sumarle al valor que se obtiene la estimación del error y teóricamente aumenta el orden de consistencia y la precisión, porque es como hacer una especie de interpolación de Romberg, ¿sí? Perdón, de Richardson. El problema es que puede afectar la estabilidad, porque ya no es válido que lo que obtuvimos sea digamos, la misma solución de la ecuación implícita que a partir de la cual calculamos la zona de estabilidad. Así que la estabilidad puede verse afectada. Otra posibilidad es, en lugar de, o sea, aparte, se puede hacer las dos a la vez o una u la otra. La otra variante es modificar, decíamos, el valor predicho. Esto consiste en sumarle al valor predicho la diferencia que había en el punto anterior entre el valor corregido y el predicho. Suponiendo que el error del predictor es más o menos, no cambia mucho de un paso al siguiente, eso haría que fuera mucho más precisa el valor predicho que vamos a utilizar en el corrector y teóricamente mejora la precisión del corrector porque se está partiendo de una aproximación inicial mejor. Y esto no afectaría la estabilidad numérica porque en realidad el corrector que se usa tal cual. Bueno, vamos a ver algunos criterios que se tienen que tomar en cuenta al seleccionar el paso a usar en los métodos de paso múltiple. Para no tener que iterar con el corrector, se elige un paso pequeño, suficientemente pequeño como para que la primera iteración del corrector dé lo suficientemente cercana a la solución como para no tener que hacer una segunda iteración. Si eso no fuera así, si el paso no fuera suficientemente pequeño y hubiera que iterar más veces, entonces habría que evaluar f de x más de una vez por paso en la corrección y entonces sería preferible achicar el paso a la mitad, con lo cual el error va a disminuir 32 veces. Si se requiere un error local menor a un valor epsilon en el siguiente paso, entonces se necesita para que sea muy contractiva el corrector que estamos hablando del método de Adams-Moulton, ¿sí? Se necesita que el valor absoluto de 9hj sobre 24 sea mucho menor que 1. Esto se llama condición de convergencia y nos asegura que sea muy contractivo el corrector. La segunda condición de convergencia es que la diferencia entre el valor corregido y el predicho sea menor que, como se ve ahí, 24 sobre 9hj, valor absoluto, por epsilon, que es el error que buscamos, el error local en este paso. Esto es para asegurar, digamos, que el error de solución del corrector es menor que lo que necesitamos. Y esta es la segunda condición de convergencia. Y para que la estimación del error del corrector sea menor que el epsilon que buscamos, necesitamos que la diferencia entre el valor corregido y el predicho sea menor que 270 sobre 19 por epsilon. Esta es la condición de exactitud. Entonces, esto hay que verificarlo cuando estamos trabajando con el método de Adams-Moulton, ¿sí? Bueno, una de las dificultades con los métodos de operación múltiple es que necesitamos varios puntos anteriores para calcular el siguiente. Y eso hace que el arranque sea un poco complicado. No pueden arrancar solos porque generalmente uno no se tiene en varias condiciones iniciales. Entonces, para generar los valores iniciales que necesitamos, normalmente se usan métodos de Runge-Kutta, del mismo orden que el predictor corrector que se va a utilizar. Y estos métodos de Runge-Kutta también se pueden utilizar cuando se va a rearrancar si se quiere cambiar el paso en la mitad del intervalo.
Bueno, se puede evitar la necesidad de utilizar método Rosecuta para calcular, al cambiar de paso, calcular los puntos de arranque, limitando los cambios de paso a duplicar el paso o dividirlo a la mitad, como se muestra acá en estas gráficas. Cuando se duplica el paso no hay ningún inconveniente porque los valores que necesitamos para el paso duplicado coinciden con puntos que ya calculamos anteriormente. Pero cuando se va a dividir a la mitad el paso hay puntos intermedios que son nuevos y que no tenemos, marcados acá o anotados como n-1 medio y n-3 medio, por ejemplo. Bueno, esos valores se pueden obtener interpolando la tabla de valores que tenemos desde antes. Bueno, justamente estos dos puntos, n-1 medio y n-3 medio, se pueden hallar, por ejemplo, por interpolación de Hermite de quinto grado, usando los puntos, los datos de I y de I' que tenemos en los puntos n, n-1 y n-2, lo cual nos da esta fórmula que tenemos acá, donde las I sub n y n-1 son los valores de la solución en puntos anteriores y las fn y fn-1 son los valores de la derivada, que sabemos que es el valor de f de xy en cada uno de esos puntos. Acá tenemos el correspondiente al otro punto, al 3 medios, n-3 medios. También se puede directamente hallar las aproximaciones interpolando los valores de f en los puntos n-1 medio y n-3 medios por una interpolación de la grande de cuarto grado, y entonces obtenemos directamente ya el valor de f en el punto n-1 medio y en el punto n-3 medios. Y utilizamos ya ese valor para poner, digamos, en las fórmulas del método de paso múltiple, ¿sí? Porque normalmente no necesitamos el valor del i n-1 medio, sino que ese lo precisamos para calcularle la f. Bueno, acá nos evitamos tener que evaluar f porque directamente interpolamos el valor de la f. Acá está la fórmula para el f de n-3 medios. Bueno, la función O de Decilab, cuando se usa de tipo Adams, se implementa el método de Adams-Moulton con paso variable. Para llamarlo, bueno, se usa OD de Adams y 0, T0, T, F y Jack. Algunas otras opciones se pueden agregar, digamos, controlar con la variable de adopción. Y 0 es el valor inicial, T0 es el inicio del intervalo de cálculo, T es el final del intervalo de cálculo, F es el nombre de la función de la ecuación diferencial y Jack es un parámetro opcional con el cual se puede introducir una función que calcula el jacobiano de F, que si no se introduce se calcula numéricamente.